Soy Celina Vázquez, profesora investigadora de la Universidad de Guadalajara, del Departamento de Estudios Literarios y cofundadora del Centro de Estudios de Religión y Sociedad. La pregunta es, ¿por qué me interesa a mí estudiar a las mujeres y qué es lo que pretendo? Creo que una de las tareas muy importantes es conocer la historia de las mujeres que nos han precedido. Ya se ha estudiado un poco la historia de las mujeres del siglo XIX, ahora corresponde estudiar la historia de las mujeres del siglo XX en sus diferentes aspectos, en sus diferentes campos, empresarial, médico, educativo, del arte, etc. Conocer sus historias de su propia voz, lo que ellas nos aportan, qué fue lo que ellas aportaron también a la lucha de las mujeres, que en el siglo XX no fue una lucha abierta, pero sí fue una lucha silenciosa dentro de sus propios espacios. Y conocer estas experiencias, pero reflexionar muy detenidamente qué tipo de sociedad queremos construir, qué es lo que tenemos, qué paradigmas, qué ideas no nos hacen falta, no las queremos, y estas ideas tienen mucho que ver con la cuestión de nuestra formación religiosa, particularmente la influencia del catolicismo en el occidente de México. Este libro se publicó en la editorial Universitaria en el año 2008. Es un libro colectivo, se llama Mujeres Jaliscienses del siglo XIX, Cultura, Religión y Vida Privada. Fue el primer esfuerzo dentro de mi espacio académico donde tratamos de visualizar a las mujeres particularmente del siglo XIX en los diferentes aspectos. Poco se conocía la historia, se conocía mucho la historia de los grandes escritores, los políticos, etcétera, pero de las mujeres no. Entonces nos dimos a la tarea de rescatar en el entonces Instituto de Estudios Sociales, dirigido por el doctor Manuel Rodríguez Lapuente y luego por el doctor Wolfgang Vogt, todas estas historias. Fue más fácil conocer las historias de las mujeres que escribían, las mujeres en la literatura, porque dejaron algo escrito, pero también dentro del equipo hubo personas que estudiaron, por ejemplo, la mujer en la masonería, las mujeres parteras, las mujeres dentro de las congregaciones religiosas, las mujeres dentro de los cementerios, como en los espacios de los cementerios las mujeres y los hombres allí ya se reflejaba una diferenciación social importante. Entonces este libro creo que aporta eso. La portada es muy bonita, fue una decisión de la directora de la editorial. No queremos monjas, queremos mujeres que hayan roto los esquemas, y aquí tenemos a Paz. Una mujer que fue creada en el Instituto Cabañas, sale del Instituto Cabañas, se convierte en amante de un gran hacendado y fue la primera mujer que se paseó en el primer auto en la ciudad de Guadalajara, y además fuma. Entonces esto es romper esquemas, ¿no? A principios del siglo XX, ¿no? Es un libro hermosísimo, que tiene muchas imágenes, está ilustrado con muchas fotografías que encontramos en archivos personales, en periódicos, en colecciones de fotografías privadas de las familias que nos ofrecieron este material. Luego viene otro también muy importante, La idea de Dios en Guadalajara. También es un libro colectivo, publicado en el año 2012. La edición es hermosísima. Si hablamos de un Dios, entonces tuvieron la brillante, acertadísima idea de poner la Torre de Babel, ilustrar todo el libro con la Torre de Babel, como este lugar donde la diferencia de lenguas y la diferencia de creencias vuelve el mundo de las ideas en un caos. Entonces, este libro lo que busca, o lo que representa, lo que está presente aquí es cómo a través de cuestionarse la idea de Dios, que es el centro, el meollo de la creencia religiosa, se está cuestionando también la idea del patriarcalismo y la idea de la sumisión de la mujer en las generaciones nuevas, en las generaciones que vivieron o tuvieron su madurez, hombres y mujeres, personas también de diferente género, cómo representaban su idea de Dios y cómo se fue modificando esta idea de la divinidad. Porque si se cambia el meollo de la cuestión religiosa, cambia la visión del mundo.
va cambiando la visión del mundo. Entonces aquí encontramos testimonios muy valiosos de cómo se cuestiona esta idea y está evolucionando la sociedad. Es un testimonio muy importante de cómo la sociedad tapatía está cambiando. Ya no somos ni tan machos ni tan mochos, aunque seguimos siendo muchos, ¿no? Bueno, hay otros libros en medio, pero luego sigue este. ¿Qué besa su mano? Cartas de mujeres a religiosos franciscanos en el siglo XIX. Todo esto es producto de un trabajo de archivo de muchos años, del archivo que está en el convento franciscano de Zapopan, pero donde se recogieron los archivos de todos los conventos del occidente de México, inclusive de Zacatecas. Entonces fue muy interesante para mí trabajar durante 4 años constantes allí en el convento, recoger todo este material de los escritos de mujeres, porque no hay más. Escritos de mujeres en el siglo XIX hay muy pocos, pero encontrarme con estas cartas pues es algo inaudito a nivel de estudios de mujeres. Entonces se hace un análisis de la correspondencia, se presentan algunas cartas, creo que la mayoría de cartas de mujeres a frailes, y ellas están platicando su experiencia, sus problemas, cómo ven la vida cotidiana, qué tipo de trabajo hacen. Y hay mujeres que, hay casos de mujeres, por ejemplo, que se encargan de todo el trabajo del campo, que se encargan de vender las arrobas de maíz, se encargan de comercializar todo el producto del campo, y luego al final dicen, pero tengo que llevarme a mi marido borracho a vender para que sea una figura de respeto frente al comprador. Entonces esta situación de las mujeres que no se pueden representar a sí mismas está aquí platicada desde su propia voz. Por eso este libro es muy importante, por eso estas cartas son fabulosas, porque ellas platican todo este ambiente cotidiano del siglo XIX. Y cuando se platica a un confesor, pues entonces es una plática que sale del corazón, que sale del alma. Entonces no hay mentiras, no hay dobles intenciones. Aquí está la verdad tal como ellas la vivieron, ¿no? Es un libro maravilloso y además tiene un ensayo introductorio acerca de la sumisión de la mujer, de cómo a través de los sermones se meten estas ideas de a pesar de todo, no eres, no puedes, eres culpable, ¿no? Entonces, cómo esto se hace a través de los sermones. Este es el libro más reciente, salió la idea de hacerlo de forma novelada, La noche del fin del mundo. Dentro de todas estas cartas de religiosas, hay un bloque de cartas, alrededor de unas 32, de una religiosa. Esto es algo inaudito. Correspondencia de monjas, cartas de monjas no hay en el mundo que se encuentren. ¿Por qué? Porque la vida religiosa es muy cuidada dentro de las congregaciones. Entonces todo lo que se diga, se platique de lo que sucede al interior de los conventos es muy cuidado por las congregaciones. Lo que suele suceder es que cuando la religiosa se muere se quema todos sus escritos o se entierran con ellas. Pero el hecho de que se hayan conservado pues es una fuente de trabajo invaluable. No se hace mal uso de ello, creo que el interés no está en criticar, en cuestionar, sino en ver qué es lo que sucede, en conocer de viva voz la vivencia de estas mujeres dentro de los conventos y particularmente en este caso una relación de un amor sublimado con el confesor, porque es una religiosa que entra al convento en la adolescencia y que a partir de ese momento no puede ver a ningún otro hombre. Entonces el confesor se convierte en la única voz masculina que va a escuchar a lo largo de su vida. Y esto es algo impactante, ¿no? Entonces el confesor lo es todo para ella. Su padre, su esposo, su amante, representa todo, su hermano, su amigo. Entonces lo que se hace en esta novela es como reflejar esa situación a través de las cartas y contrastarla con lo que sucede a principios de este milenio. Y lo que vivimos a principios de este milenio fue muy interesante. Desde los años 90 se hablaba mucho del fin del mundo
y se aparecían imágenes milagrosas por todos lados. La Virgen de Guadalupe aparecía en comales, en las paredes, en muros salitrosos, en el refrigerador, en el congelador de una casa, y la gente iba y veneraba, y la gente iba y les llevaba mariachi, ¿no? Entonces, este miedo del fin del mundo que se vivió en los años 90 y que, bueno, al final de cuentas dimos las últimas campanadas de las 12 del 31 de diciembre y el mundo no se acabó y todos quedamos sorprendidos, wow, no estalló nada, ¿no? Pero entonces siguieron pasando los años y la primera década, los primeros 12 años, aquí se pone como fecha la fecha del fin del mundo maya, que es en el 2012. Entonces se toma esa fecha como referencia para novelar cómo se va descomponiendo todo el mundo, ¿no? Y cómo a través de un libro que es muy mencionado en las cartas, el libro de Josafat, que buscamos por todos lados y que al final de cuentas lo encontré gracias a una alumna que trabaja allí, en fondos especiales de la biblioteca pública me encontré un ejemplar porque todo se quemó por ser un libro hereje, un libro que difamaba a la iglesia. La idea de este libro de Josafat dice, dentro de la misma iglesia se está creando el anticristo. Entonces esto me pareció una idea tremenda, porque fue también la década en que se supo mucho de la pederastia al interior de la Iglesia Católica, del aferramiento de muchos jerarcas al poder, a la institución, y dije, pues estos son señales del fin del mundo. Entonces se trabaja también como esa idea, ¿no? de qué sucede con una relación mujer-fraile, que puede suceder en el tercer milenio, cómo se vive en el siglo XIX, pero también la historia del libro, ¿no? Entonces, este fin del mundo que yo ubico en el 2012, pero que pues no avisorábamos entonces una pandemia, que hubiera sido como más milenarista, ¿no? Gracias por la entrevista, Carmina, Carlos, y gracias a la Editorial Universitaria por esta oportunidad. Encuentra estos títulos en www.editorial.udg.mx.